Padre nuestro, gracias por podernos congregar en este lugar para exaltar tu nombre primeramente, recordando, Señor, que tú eres el Rey, el vencedor, pero también para ser edificados como iglesia. Señor, danos sabiduría de lo alto para entender tu palabra, Señor, y que guarda mi boca, Señor, de decir cosas que no son la verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. Entonces, ¿qué pasaje leímos hoy? ¿Qué historia? El llamamiento de Eliseo en Primera de Reyes 19. Muy bien. Y este mensaje lo he querido titular: Sé discípulo, haz discípulos. Muy bien. Y vamos entonces, pues como es ser discípulo y haz discípulos, vamos a ir con la primera parte de ser discípulos. Entonces, vamos a ir a Primera de Reyes 19 otra vez. Y quiero que ustedes me ayuden en esta mañana a entender la palabra del Señor. Leemos. Entonces Elías fue y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando un campo. Había 12 pares de bueyes en el campo y Eliseo araba con el último par. ¿Qué estaba haciendo Eliseo cuando lo llama Elías? Arando el campo, estaba trabajando, ¿cierto? ¿Ustedes no se les parece a otra historia que está en el Nuevo Testamento esto? ¿No se les parece? ¿A qué se les parece? A unos pescadores, ¿cierto? Mateo 4, 18, 22, si quieren no lo leemos, pero anótenlo. Jesús llama a unos pescadores. ¿Qué estaban haciendo los pescadores? Sí, trabajando, no estaban haciendo pan, pescadores, ¿cierto? Estaban también trabajando. Y pasa Jesús y los llama, y de la misma manera le ocurre a Elías y Eliseo, ¿sí? Entonces Eliseo estaba trabajando y con unas yuntas de bueyes, y Elías se acercó a él y le echó su capa sobre los hombros y siguió caminando. Eso es muy, muy curioso, ese llamamiento. Entonces, nosotros cuando conocemos al Señor, por primera vez, bueno, algunos somos de familia cristiana, ¿no? Entonces nacimos en un hogar donde desde pequeños se nos dio a conocer al Señor, y entonces, pero me gustan más, perdón, yo soy de familia cristiana, pero me gustan más las historias de los hermanos que le cuentan a uno de quién le predicó que una vez estaba por allá en el campo o estaba en un parque y se le acercó a alguien y le predicó y me invitó a la iglesia. Me gustan mucho esas historias, porque estas personas, tanto los discípulos como Eliseo, estaban haciendo otra cosa y de repente viene el llamado del Señor, ¿sí? Entonces reciben el llamado. Para los discípulos fue, ¿qué les dijo Jesús a los discípulos? Síganme, ven, síganme, ¿cierto? Muy bien. ¿Y cómo es la forma que Elías llama a Eliseo? Le pone la capa por encima, el manto. Entonces, creo que entendemos, o bueno, si no sabían, les cuento, que el pueblo de Israel sabía que si un profeta te ponía el manto, era para que te estaba llamando a ser su discípulo, ¿sí? O en general, si alguien le ponía el manto a uno, es que lo estaba llamando a seguirlo. Pero quiero que miremos entonces qué hace Eliseo. Continuamos. Leamos, por favor. Leamos a la 1, a las 2 y a las 3.
Bien, entonces, es muy curioso, porque Elías le pone el manto encima a Eliseo, ¿cierto? Y sigue caminando, se va. Imagínense ese momento en que el gran profeta del Señor de esa época, y tal vez de los mayores profetas que han existido, yo creo que después de Jesús y Juan el Bautista está Elías, y están muy relacionados de hecho los tres. Pero entonces, no sé, hoy en día, ¿qué predicador grande así? Bueno, Palau ya no está, pero ni Gigi. Pero imagínense que en sus épocas, así un predicador muy famoso pase y le bote el manto, así. Y sigue caminando, y usted como, uy, ¿qué es esto? Un momento para procesar, por favor. ¿Sí? Sí. Y entonces, ¿qué le dice, qué le pide Eliseo a Elías que le permita hacer? Que le deje despedir de sus padres. ¿Y qué le contesta Eliseo? Elías, perdón. No se va por allá a quedar despidiéndose, ¿no? Entonces, es muy interesante porque el llamado que le estaba haciendo, Eliseo entendió una vez que pronto a su casa no iba a volver, ¿sí? Pero me gusta mucho que le dice, piensa en lo que te acabo de hacer, porque Eliseo tenía en la mente ir, darle un abrazo, un beso a sus papás y correr otra vez del profeta. Pero creo que esas palabras del profeta Elías lo hacen pensar en otra cosa que él va a hacer después. Y es que va a renunciar a su trabajo. ¿Sí? Él solo había pensado ir a despedirse de sus papás. Y Elías le dice, piensa bien, ¿qué más le falta hacer? Yo creo que era como una pregunta ahí con doble intención. Sí, vaya, despídase, pero no solo despídase, tiene que renunciar. ¿Sí? Y entonces, Eliseo, en ese momento tan corto del tiempo que tiene, ¿qué hace? Versículo 21. Entonces Eliseo regresó a donde estaban sus bueyes y los mató. Con la vara de Ararat hizo una plata hasta la carne. Repartió la carne asada entre la gente del pueblo y todos comieron. Después se fue con Elías como a la carne. Entonces es chévere porque la respuesta de Eliseo no dice que fue y se despidió de los papás. Dijo que iba a hacer eso. Pero lo que terminó haciendo fue acabando con su trabajo, ¿sí? Él tenía una comodidad, no era tampoco muy millonario. O sea, yo ayer estaba hablando con el pastor acerca de esto y... Uy, perdón. Estoy creciendo. La adolescencia me está pegando duro todavía. 12 bueyes tampoco eran muchos, o sea, sí son bueyes, pero tampoco como para que uno diga, uy, se volvió loco, ¿sí? Y más, el pueblo de Israel era conocido por dedicarse al pastoreo en general. Desde que estaban en Egipto, ellos se habían dedicado al pastoreo. De hecho, les fue muy bien en Egipto porque a los egipcios no les gustaba pastorear, entonces les dieron unas tierras ahí para el pastoreo. Y los hebreos eran muy buenos pastoreando. Entonces, tener 12 bueyes era estar bien, digamos que era clase media de la época. No era clase alta, pero tampoco tenía necesidad. Tenía estrato 3-4, digamos. Y era una posición de comodidad. ¿Y qué hacen con eso? Matan los bueyes y hacen una fiesta. Buenas. Ahí invitó a todo el pueblo. Es que con un buey comen hartos. Con guacamole. Hoy el almuerzo es de Amparito. Gracias, Amparito. Somos tres. Entonces, nuevamente, ¿se les parece el relato de Jesús?
¿Cómo respondieron los discípulos al llamado de Jesús? Dijeron, dejando atrás las redes, le siguieron. ¿Sí? Dejando atrás las redes, le siguieron. Me llama mucho la atención esto, porque nosotros, todos los que estamos acá, ya hemos sido llamados por Dios. ¿Sí? Hemos recibido la invitación a seguirle, a ser sus discípulos, discípulos de Cristo. Pero hay cosas que no hemos dejado. Ahora, muchos utilizan esto para decir tienes que dejar tu trabajo y dedicarte al ministerio. Yo no creo en eso. Yo creo que nuestro ministerio está con nuestro trabajo, está ligado a nuestro trabajo. Pero sí creo que hay cosas de nuestro pasado que nosotros no hemos dejado en el pasado, ¿sí? Y que Dios nos está llamando a dejarlas, a ser radicales con ciertas cosas, ciertas actitudes, ciertos pecados que tenemos ahí, con los que, bueno, Señor, yo voy a la iglesia, tú sabes que yo te amo, yo hasta predico, yo hasta enseño a los niños, yo hasta limpio la iglesia, pero el diezmo no, Señor. No. Ahí no nos metamos. O bueno, Señor, yo doy el diezmo, yo voy a la iglesia, pero no me pidas que le predique a alguien en la calle, Señor. No, eso no. Y menos si es un habitante de calle, terrible. Hay cosas que no hemos podido dejar, que nos está llamando Dios. Pero yo quiero que pensemos más allá de, claramente somos discípulos de Dios. ¿Quién es nuestro maestro también acá? Necesitamos nosotros alguien que nos enseñe en este caminar con Dios. Y tenemos que tener un espíritu enseñable, ¿sí? Tenemos que tener un espíritu enseñable. ¿Los discípulos a los que llamó Jesús conocían de Dios? Claro que sí. Eran judíos. Desde chiquitos iban a la sinagoga y tenían que aprender. Se sabían los 10 mandamientos. Ellos sabían que el Mesías tenía que venir. Ellos conocían de Dios. Sabían. ¿Sí? ¿Eliseo ustedes creen que sabía de Dios? Claro que sí. ¿Sí? Pero iban a empezar un proceso de perfeccionamiento donde un maestro los estaba llamando. ¿Sí? Iban a pasar por unos procesos. Entonces, hay unos periodos de tiempo bien interesantes. Más o menos, ¿cuánto tiempo pasaron los discípulos con Jesús? 3 años. Como 3 años y medio, más o menos. 3 años y medio pasaron los discípulos con Jesús. Eliseo estuvo con Elías cerca de 10 años siendo discípulo, aprendiendo de su maestro. ¿Sí? Y es curioso porque nosotros llevamos, cada uno puede decir cuántos años lleva siendo cristiano. Yo nací con una cristiana, pero soy cristiano de verdad como desde los 16, 17. No, porque yo tenía el Dios de mis papás. Cuando conocí a Dios, a mi Dios, entonces ahí yo digo, bueno, y ahora sí me convertí. Fui llamado por Dios. Y pues han pasado 10, 15, 20 años desde que Dios nos llamó a nosotros. ¿Y qué ha cambiado? ¿Ha cambiado algo? Sí, claro. Pues yo espero que sí. Nacimos de nuevo. Sí, pero nacimos de nuevo cuando conocemos a Jesús, pero ¿y qué? Ya tengo el cielo, salvo, soy salvo. Porque el enfoque de mucha gente hace unos años era mandar gente para el cielo. Conviértete porque si no te vas para el infierno, pero el Señor murió por tus pecados para que vayas al cielo. Y la entrada al cielo es el principio del evangelio, no es el final. O sea, cuando usted conoció a Dios, cuando usted le entregó su vida a Dios,
Usted obtuvo su salvación por regalo de Dios, por la gracia, ¿sí? ¿Y qué ha pasado? Pues ya soy salvo, qué chévere. ¿Ha pasado algo más? Pues tanto Elías como Jesús le muestran señales milagrosas a sus discípulos. Elías era muy conocido por esas señales milagrosas, ¿no? Él oraba y caía fuego del cielo, profetizaba, bueno, muchas cosas, ¿sí? Jesús, pues claramente les mostró a sus discípulos muchas más señales, ¿cierto? ¿Como cuáles? Sanar enfermos, multiplicar alimentos, caminar sobre el agua, ¿cierto? Entonces les estaba enseñando qué podían hacer con el poder de Dios que tenían. Pero tanto Eliseo como los discípulos, tienen un periodo de prueba, ¿sí? Y ambos maestros se encargaron de preparar a sus discípulos para ese periodo de prueba. Entonces, la prueba para los discípulos fue la muerte y la pasión del Señor, ¿sí? Él ya les había dicho: les estoy diciendo que me voy a morir, me van a matar, les estoy diciendo desde hace rato, ¿sí? Y ellos: ¿qué? Pero voy a resucitar. Y ellos: ¿qué? No. Los que, de aquí en la iglesia estuvimos solo como 3, 4 en la enseñanza acerca de Marcos, muy buena. De verdad no sé por qué se la perdieron. Pero claro, ellos no entendían lo que era que iba a resucitar. Para ellos es una locura, ¿sí? Uno lo ve en retrospectiva y pensó que Jesús resucitó. Pero para ellos era como: ¿qué? ¿Cómo así que va a resucitar? No entendemos. ¿Cómo así que va a morir? Usted no se puede morir, usted es el Mesías. Usted viene a darle metralleta a los romanos, no va a morirse. Pero bueno, ellos fueron puestos a prueba. Y también Eliseo es puesto a prueba. Y creo que hablaron un poco no sé si hablaron de esto hace 8 días, pero igual lo voy a comentar. Vamos a 2 de Reyes, capítulo 2. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Dice: cuando el Señor estaba por llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo estaban en camino desde Gilgal. ¿Ustedes saben qué pasa? O sea, ¿cuál es la primera mención que hay de Gilgal en la Biblia? ¿No? Pues resulta que en Gilgal es donde por primera vez el pueblo de Israel acampa en la tierra prometida. Y si usted puede leer Josué, ¿sí? Después de que ellos pasan el Jordán, es el primer lugar donde acampan. Y ellos hacen un círculo con 12 piedras para que todos recuerden que ese fue el primer lugar. Y eso es lo que significa Gilgal, círculo, ¿sí? Y entonces, versículo 2. Y Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí, en Gilgal, porque el Señor me dijo que fuera a Betel. Eliseo respondió: ay, papá, no. Tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que descendieron juntos a Betel. Elías está poniendo en prueba a Eliseo para su madurez, para su crecimiento. Dice: mira, este es un buen lugar. Aquí los israelitas acamparon por primera vez como un pueblo libre en la tierra prometida. Había una ciudad, recordaban eso. Oiga, sí, este lugar tan chévere para quedarse. No. Yo todavía tengo cositas que aprender y además usted se me va a ir. Usted se me va a ir, yo me le quedo al lado. Entonces, versículo 3. El grupo de profetas de Betel se acercó a Eliseo para preguntarle: ¿sabías que hoy el Señor se llevará a tu amo? Claro que lo sé, contestó Eliseo, pero cállense, no digan nada. Versículo 4. Entonces Elías, ¿qué le dijo a Eliseo? ¿Dónde?
No, en Betel. ¿Qué pasó en Betel la primera vez? Jacob vio una escalera, bueno, de ángeles que subían y bajaban del cielo, ¿cierto? ¡Uy, qué buen lugar! La casa de Dios. Y yo creo que es bien bonito, porque creo que Gilgal es el lugar donde acamparon los israelitas por primera vez. De cierta manera representa como ese primer momento en que nosotros conocemos de Dios, ¿sí? Que somos libres por primera vez, ¿sí? Pero Betel es la casa de Dios, entonces usted ya empieza a congregarse, ¿no? Esta es la casa de Dios, eso es lo que significa Betel, ¿sí? Y le dicen, quédese aquí, es un buen lugar, hágalo, tranquilo. Pero Eliseo, ¿qué le dice? No. O sea, si es un buen lugar. En ese momento, pues, era una ciudad en la que había mucho pecado, podía ser evangelista, no sé, fundar su propia iglesia, escuela de profetas, no sé, una cosa así. Pero le dice no. Y entonces, continúan hacia Jericó. Muy bien. Y entonces, 50, como ya leímos los primeros versículos, los siguientes son muy parecidos. Aparecen 50 profetas otra vez de la ciudad de Jericó, se le aparecen a Eliseo y dicen, oiga, si saben que su maestro va a ser llevado, y Eliseo les dice, sí, ya sé, pero cállese, por favor. Y entonces, Elías le dice otra vez a Eliseo, quédese aquí, en Jericó. ¿Qué pasó en Jericó? La primera gran victoria de Israel sobre los cananeos, ¿cierto? Y entonces, ¿cuántas vueltas le dieron los israelitas? 13 vueltas. Una cada día durante los 6 primeros días y 7 el último día. Entonces la canción de los israelitas le dieron 13 vueltas, le dieron 13 vueltas. Es que uno no se dice, ay sí, le dieron 7 vueltas. No, le dieron 13. Pero es la primera gran victoria del pueblo de Israel. Y allí había también un grupo de profetas. Parece que allí Eliseo dictaba clases de profetas, no sé. Lean primera y segunda Reyes y se dan cuenta de que estoy hablando. Pero ellos estaban ahí, le aparecieron y le dijeron, oiga, quédese aquí, es un buen lugar. Aquí recordamos que el Señor nos dio una victoria grande, poderosa. No tuvimos ni que pelear, ¿sí? Y le dice, no, manito. Yo sigo con usted. ¿Y se van para dónde? A ver, versículo. Se van a pasar el Jordán. Estoy en el versículo 6. Entonces Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí porque el Señor me dijo que fuera el río Jordán. Pero una vez más Eliseo respondió, tan cierto como que el Señor vive, que tú vives, nunca te dejaré. Así que siguieron juntos. ¿Saben? Cualquiera de esos lugares será bueno para quedarse. Pero creo que como cristianos, nosotros siendo discípulos, tenemos que aprender de eso. Y es que tenemos que avanzar, tenemos que crecer. No podemos seguir pidiendo lechita espiritual. Necesitamos carne, alimento sólido. No nos podemos meter solamente hasta los tobillos en la presencia del Señor. Tenemos que avanzar hasta estar sumergidos totalmente. Y cometemos muchas veces el error que les decía ahorita. Cuando Dios nos llama, ay ya, soy salvo, qué bendición. Y ya, nos quedamos ahí, en Gilgal. Sí, no, es que en el año 88, bueno, no sé del 88, pero en el 97, en el 2001, el Señor me llamó, me habló, fue tan bonito. ¿Qué? O sea, 20 años no ha pasado nada más. Dios lo llamó ya. ¿Sí? No. Yo empecé a congregarme. Yo iba a la casa de Dios, yo empecé a ir. Y hasta servía en la iglesia. No, yo fui maestro de escuela dominical. ¿En qué año? No, en 2003
Me acuerdo que fuimos por allá a Guachetá a evangelizar. Y desde ahí que, no, pues nada, estoy aquí, en Betel. Las grandes victorias, salíamos cuando era joven, con los jóvenes salíamos y orábamos por los enfermos y los enfermos se sanaban. Yo fui ujier en una campaña evangelística de Luis Palau. ¿En qué año? Y desde ahí, no, pues es que me quedé aquí en Jericó, que está más chévere, recordando las victorias del pasado, las glorias pasadas. Hemos sido muy malos discípulos, muy malos discípulos. Vivimos de cosas en la comodidad. En la comodidad. Ahora, usted no va a perder la salvación por eso. Usted pierde, como dicen ahí, que la salvación no se pierde, que se pierde es uno. ¿Sí? Pero Dios no nos llamó a seguirlo solamente para quedarnos ahí. Él quiere que nosotros experimentemos en cada aspecto de nuestra vida las enseñanzas que nos ha dejado. ¿Sí? Y que avancemos, Y entonces se fueron al Jordán. Y me encanta que haya sido justo en el Jordán. Es increíble la relación que hay. Porque en el Jordán, antes de cruzar el Jordán, Moisés le entrega a Josué el ministerio. Le dice: papi, hasta aquí llegué. No tengo permiso para pasar al otro lado, por andar de rabietas pegándole a las piedras. Yo me quedo aquí, hágale. ¿Sí? Y Elías y Eliseo pasan al otro lado del Jordán. Y Eliseo le va a tocar devolverse solito. ¿Sí? Elías, nos vemos. Hasta aquí, güey. Adiósito. Ya le enseñé lo que le podía enseñar. Ya lo puse a prueba, pasó la prueba. Adiós. Hágale usted. ¿Sí? Pero también, ¿en dónde bautiza Juan a Jesús? En el Jordán. Y antes de que viniera Jesús, el espíritu de Eliseo iba a venir delante de él. Era Juan el Bautista. Se vestían igualito y todo, con piel de camello y un cinturón ahí, comían langostas en el monte. Y entonces es muy curioso porque hay tres escenarios en que un maestro comisiona a un discípulo en el Jordán. Y hay una relación tan bonita y tan fuerte, ¿sí? Porque en el Jordán es donde van a ver esos discípulos el respaldo de Dios y van a empezar su ministerio. ¿Sí? Y llega un punto en que nosotros como cristianos tenemos que crecer. Siempre vamos a necesitar un tutor, alguien a quien rendir cuentas, alguien con quien hablar, un consejero, siempre lo vamos a necesitar. Pero llega un momento en que nosotros no podemos ser solamente asistentes a un lugar cada domingo y tener un Dios del día domingo. Hay un momento en que nosotros tenemos que empezar a trabajar en lo que Dios nos ha llamado. Y para todos estos personajes ese momento fue el Jordán. ¿Sí? Y nosotros tenemos que empezar. ¿Sí? Ahí Josué fue puesto a prueba. Bueno, si se abre el río, es de verdad. Si no, ¿qué hacemos? Y se abrió. Lo mismo. Eliseo toma el manto y le da ese río y se abre. ¿Sí? Y pasa. Juan bautiza a Jesús y viene una voz del cielo que dice: este es mi hijo amado en el cual estoy con presencia. Y entonces ahí empieza cada uno de ellos su ministerio. Entonces, la segunda parte es más cortica, no se preocupen. Seamos buenos discípulos, no nos quedemos estancados.
estancados, no nos quedemos pensando, yo hice, yo estuve. No, ¿qué está haciendo ahorita? ¿Sí? Porque una vez que usted entiende que Dios lo ha comisionado para algo, entonces es el momento en que usted haga discípulos. Es el momento de que usted haga discípulos. Y ahí empieza, después de que es llevado Elías, ahí empieza el ministerio de Eliseo, ¿no? Y después de que es llevado Jesús, empieza el ministerio de los discípulos, ¿cierto? Y empiezan a trabajar. Entonces, ¿saben? La iglesia no crece, no porque el pastor no trabaje, o porque Andrés no trabaje, o porque los maestros de escuela dominical no trabajan. La iglesia no crece porque no estamos haciendo discípulos. Nos hemos enfocado mucho, y algunos de ustedes nos han acompañado a evangelizar, ¿cierto? En la calle. ¿Se han encontrado a alguien que no haya escuchado a Jesús aquí en Bogotá? Que usted le diga, mira, vengo a presentarte a Jesús. Le diga, ay, ¿quién es ese? No, todos conocen. ¿Sí? A veces uno encuentra, no, yo soy hija de pastor, no, sí, yo estuve yendo a tal iglesia 6 años y ya me salí. ¿Sí? Le predican a uno antes, por poquito y uno termina convertido. ¿Sí? Ay, le dicen a uno amén y todo. Ay, gloria a Dios que ustedes hagan esto. Está bonito. A mí me pasa mucho, ay, tan joven y predicando. Señora, vaya a la iglesia. Entonces, la gran comisión no es solamente para los evangelistas. La gran comisión es para todos. ¿Sí? Y nosotros, de hecho, el mensaje que se compartió en YouTube era acerca de cuando el pastor predicó de la vid y de dar frutos, ¿cierto? Y claramente podemos dar frutos de arrepentimiento, podemos dar frutos de buenas obras, y está muy bien, tenemos que dar esos frutos. Pero otra cosa que tenemos que hacer es, si nosotros somos discípulos, ¿qué tenemos que hacer? Hacer discípulos. Tenemos que hacer discípulos. ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo un discípulo? No que le predicó a alguien, pero usted le puede predicar al del taxi. Oiga, quite esa música y ponga Nuevo Continente, escuche. Ah, sí, es muy bonito. Usted le puede predicar a muchas personas. Pero ¿cuándo fue la última vez que usted hizo un discípulo? Es que un discípulo es costoso. A Jesús le costó 3 años y medio de los 12, 11 le voltearon a otra. Es difícil. Pero ya que usted entendió que tiene que ser un buen discípulo, ahora es el momento de que usted como iglesia haga discípulos. Yo no digo aquí que tenga 12, eso es Jesús. Y eso, que miren cómo que terminaron los 12. Pero estamos en abril. Este año haga un discípulo. No alguien de la iglesia, ay, ¿quieres ser mi discípulo? No, los de la iglesia ya están en la iglesia. Ay, no, que te quiero enseñar, Ingrid, la palabra del Señor. No. Un primo, un vecino, ¿sí? Al que usted lo invita a su casa a tomarse un café y oren, lean la Biblia, hablen, ¿sí? Esté ahí para ese discípulo. Le va a costar plata y le va a costar tiempo. Eso es lo que cuestan los discípulos. Oiga, lo invito a la iglesia. No tengo para ir, yo paso y lo recojo. ¿Sí? Uy, pero el culto es a las 10, tiene que estar aquí por mí a las 8. No importa, yo me levanto el domingo a las 6 y paso y lo recojo y lo llevo a la iglesia. Mira, me está diciendo, ¿cómo así? Una cara. Disimule. Hay que hacer discípulos. A eso nos llamó el Señor, a ser discípulos. Él no les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen a
multitud. Él dijo, vayan por todo el mundo y hagan discípulos, enseñándoles que guarden y hagan todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ganar almas, pero esas almas hay que ganarlas con mucho trabajo, ¿sí? Eso cuesta, hay que hacer discípulos, ¿sí? Y la idea es que esos discípulos un día nos superen a nosotros, ¿sí? Eliseo pidió una doble porción de la unción que tenía Elías. Y el escritor de Reyes es maravilloso porque escribe 7 milagros de Elías y escribe 14 milagros que hizo Eliseo, justo el doble. Y Jesús le dice a sus discípulos en Juan 14:12, y ustedes harán mayores cosas que estas. Cuando a mí me dijeron, ¿quién va a hacer cosas mayores que las que hizo Jesús? Le pregunté a un maestro que estaba cuando hice mi escuela en Mucum. Me dijo, pues yo ya estaba en más países que Jesús. Ah, mira. ¿Sí? Y los discípulos pasaban y con la sombra nomás la gente sanaba. ¿Sí? Entonces, la idea de usted como maestro de alguien, como alguien que está pastoreando a alguien, que está guiando a alguien, es que un día esa persona lo supere a usted. Y así es como va a crecer la iglesia. ¿Sí? Entonces, sea un buen discípulo y haga discípulos. Le voy a dejar una tarea, porque si uno, pues todo lo que yo les digo acá, ay, sí, muy bonito, tan chévere. Pero, nuevamente, ¿para qué? ¿Cuántas ceremonias hemos escuchado que no ponemos en práctica? Entonces, vale, cuidado. Yo no les voy a decir tiempos ni nada, porque eso cada uno lo resuelve con el Señor y con su agenda. Pero esta semana sí, piense en alguien que usted vaya a volver su vecino. En un vecino, y usted me va a poner intenso a este vecino. ¿Sí? Y no lo va a invitar, pues si es como muy compa, invítalo a la iglesia. ¿Sí? Pero no lo va a dejar, pastor, vea, para que lo pastoree. No, ¿y usted qué va a hacer? Es su discípulo, es usted. El pastor tiene que pensar en todas estas ovejas que a veces le saltan el cerco y se van. Sí, entonces no. Y esta semana entonces usted va a pensar en esa persona y va a empezar a orar. Es más, si quiere nos manda, vea, estoy orando por el Merejindo para que se convierta. ¿Sí? Nos lo manda y el viernes en la oración entonces oramos por el Merejindo. Y entonces luego invítelo a tomar un café, invítelo a almorzar, invítelo a cenar, ¿sí? Lo que haga falta para que esa persona pase tiempo con usted y conozca de Jesús. Y cuando lo haya ablandado por los laditos, tráigalo. Dígale, oiga, el domingo paso por usted a las 9 de la mañana que vamos para la iglesia. ¿Cómo así? Sí, yo paso por usted, tranquilo, no se preocupe, yo le pago el taxi, el bus, lo que sea. Vamos a pie, ciclo, alguna cosa. Bueno, está bien, yo así pues. Y cuando lo traiga a la iglesia, lo que les digo, no se lo. Pastor, mire. Sí, eso lo hacemos los equipos misioneros cuando vamos una semana a una iglesia. No evangelizamos gente y le dejamos el problema al pastor. Pero esta es su iglesia, entonces usted no le va a dejar solamente ese problema al pastor, sino que usted va a tener que seguir enseñando. ¿Sí? Y cuando esté listo, usted le dice, bueno, haga un discípulo usted también. Y eso este año. Este año un discípulo. Este año un discípulo. Y el próximo año otro. ¿Sí? Muy bien. Oremos.